Jóvenes, muy buenos días. Hoy es lunes 14 de diciembre y vamos a comenzar con nuestra última semana de trabajo antes de irnos a descansar un poquito en esta temporada, ¿verdad? El día de hoy nuestra actividad es algo, considero yo que algo sencilla. Como recuerdas, en primer año, cuando vimos lo que son los cuentos, nosotros dijimos que en la historia a la persona que realiza la acción se le llama el personaje principal, ¿verdad? O el actor. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con el aprendizaje esperado enfocado a esto. ¿A quiénes son los personajes del cuento y cuál es la función que desempeñan dentro de la historia? Dice, distingue las fuentes narrativas, las funciones narrativas, perdón, que cumplen los personajes. ¿Cuáles personajes? Ahorita vamos a verlo. Reconoce la multiplicidad de roles que a veces desempeñan los personajes. Y aquí va la información. En un relato, en un cuento, los personajes tienen mayor o menor importancia y asumen una función en la historia. Se clasifican en, a continuación, inciso A, principales o protagonista. El principal o protagonista es el personaje principal del cual se habla en la historia, es decir, la historia gira en torno a él. Es el personaje que no puede faltar porque debido a lo que le sucede a él es que esta historia surgió. El oponente o el antagonista es la persona que está en contra de las acciones que realiza el protagonista. Es como el malo de la historia, es el que le pone obstáculos para que no logre sus propósitos. Siempre está enfrentándose al personaje principal. El aliado va a ser el personaje que cumple aquel papel de ayudar al personaje principal a resolver a resolver la problemática del cual se narra la historia. Recuerden que en una historia siempre hay esa parte conflictiva problemática a la que le llamamos clímax. Entonces el aliado es el que va a ayudar al personaje principal a resolver esta problemática. ¿Sí? Y los personajes ambientales, como su nombre lo dice, van a ser aquellos que apoyan la escenografía, pero que no tienen un guión dentro de la historia. Es decir, se mencionan en el cuento como parte de lo que hay ahí en la historia, pero no tienen así como que una función, un diálogo, un papel muy importante. Solamente es como mencionar aquellos, perdón, nuevamente, aquellos personajes en donde son el extra, por así llamarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en nuestro cuento, en nuestra historia que ya seleccionamos, vamos a identificar estos personajes y vamos a agregar en una tabla como la que tenemos aquí en nuestro compilado, vamos a agregar cuál es cada uno de los personajes y qué función tiene dentro de la historia. Dice que esta tablita la podemos copiar y ahí contestar. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de la historia del Dr. Sandwich que leímos la semana pasada, ¿verdad? El personaje principal, yo ya lo empecé a contestar, es el Dr. Sandwich. No sabemos su nombre, pero así lo llegaron a llamar, ¿verdad? La historia forma parte de lo que le ocurrió a él. ¿Quién es el oponente? Recordemos que había un policía que a la entrada de los tribunales no le permitía el paso. Bueno, el policía que a él llamaba Cana, ¿verdad? En su entorno lo conocían con ese término. Ahora, ¿quiénes son los que sirven de sostén al protagonista? ¿Quién es el aliado? Recuerden que él se hizo de la creencia de que algún día iba a llegar a los tribunales, iba a llegar vestido de traje, ¿verdad? Bueno, ¿quién es el aliado? ¿Quiénes son las personas que le permiten jugar con este sueño, por así llamarlo? Pues vamos a poner que su abuelo y su madre, que aunque han muerto, son ellos los que le inspiran, ¿verdad?, a actuar de esa manera. Pero además hay un personaje aquí también que le ayuda a continuar con su venta de sándwiches, y esa, no sé si lo recuerdan, es la señora decía él, de la ventilación, ¿verdad? La señora, ¿cómo le pondremos? La señora del aire acondicionado, le decía él. Del aire acondicionado.
que era ella la primera que le compraba, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando el policía le dice que ya no puede entrar, entonces ahora él decide actuar de otra forma, ¿verdad? Y aquí se incluyen en la historia otros personajes que son ambientales, pero que también de cierta manera le permiten a la historia hacernos creer toda esta cosa media chusca, toda esta versión chusca. ¿Quiénes son esos personajes ambientales que aunque no se mencionan, están presentes? Son los demás empleados que le siguen comprando los sándwiches y es por eso que todos los días el doctor Sándwich va hasta estas oficinas a continuar llevando la venta de esos productos, ¿verdad? Los empleados de los tribunales menciona que llega, que corren, lo reciben y le dicen, ahí viene el doctor Sándwich, ¿verdad? Entonces ellos son los personajes ambientales, no los imaginamos, si nosotros estamos recreando la historia, no los imaginamos, pero ahí no vienen características de ellos, no hay un diálogo de ellos, ¿verdad? Entonces eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a identificar las funciones narrativas de los personajes, qué papel desempeñan dentro de la historia. Y esta sería nuestra actividad del día de hoy. Entonces, sin más, nos vemos en la actividad del día de mañana. Hoy por la tarde no hay otro video. Gracias. Gracias y pórtate bien.